Hola, bienvenidos de nuevo a mi pequeño rincón de sabiduría. Dejábamos ayer la crisis del 29 donde se originó, en la bolsa de Nueva York, en octubre del 29. ¿Cómo es posible que una crisis bursátil se terminara convirtiendo en una gran depresión a nivel mundial, a nivel global? Es fácil de entender. Como escribió Galbraith en su famoso libro sobre el crack de 1929, la bolsa de Nueva York pasó de ser una institución que generaba dinero a una institución que destruía dinero. ¿Cómo es posible? Fácil. Imagina que tienes un título, una acción, que vale 100 y una semana después vale 20 y encima debes dinero. Lo que tienes que hacer como inversor es sacar dinero de aquellos sitios donde aún tienes capital, traerlo, recuperarlo e intentar salvar las pérdidas que te está generando una bolsa en caída libre. Si todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo saca capital de donde lo tiene invertido, da igual que sea dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, para intentarlo meter allí donde está obteniendo las mayores pérdidas, para intentar, primero, parar la sangría de las pérdidas y segundo, devolverle a los bancos todo el dinero que le debes. Bien, estamos además en una situación en la que Estados Unidos había metido muchísimo dinero en todas partes. Dos grandes ejemplos, Alemania y vamos a poner Argentina, aunque podríamos poner cualquier otro ejemplo. Alemania lo había pasado realmente mal después de la Primera Guerra Mundial, primero porque había visto partido su territorio previo a la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos que Alemania sufre una partición territorial y pierde parte de lo que antes había sido parte del Segundo Imperio Alemán, y sobre todo ve cómo se desarticula el tejido económico que tenía construido Alemania hasta 1914 en torno a Centro Europa y Europa suroriental. Eso lo explicó muy bien Keynes en su libro Las consecuencias económicas de la paz, Keynes en su libro Las consecuencias económicas de la paz, que es un librito que él escribe poco después de la paz de Versalles de 1919, en la que, por cierto, él participó un poquito y no estuvo nada de acuerdo. Primero, Alemania pierde tejido comercial, pierde tejido productivo y, sobre todo, está obligada a pagar enormes sumas de dinero en reparaciones de guerra a Francia, a Inglaterra, etc. Esta es la sangría que sufre Alemania a comienzos de los años 20, que en 1923 el sistema se desmorona. Hay una crisis de hiperinflación que, por cierto, sigue obsesionando a los alemanes, de ahí sus políticas monetaristas de austeridad, pero eso es otra historia. Y la crisis es tal que Estados Unidos se ve casi en la obligación de ayudar a Alemania inyectándole liquidez, inyectándole capitales. Desde 1923-1924, Estados Unidos va a ser el gran inversor en Alemania y va a ser el motivo por el que la economía alemana vuelva a funcionar. Luego explico un poquito por qué. Lo mismo pasaba en América Latina. América Latina estructuralmente tiene un déficit presupuestario. Los estados no son capaces de ingresar por impuestos todo el dinero que necesitan para su funcionamiento ordinario y tienen que recurrir a la deuda. Año tras año recurren a la deuda externa, se endeudan fundamentalmente con Estados Unidos. En gran medida, y simplificando muchísimo, no van a devolver año tras año el dinero prestado, simplemente pagan los intereses de la deuda y conforme llega el nuevo ejercicio fiscal o el nuevo ejercicio económico, me da igual, vuelven a pedir dinero prestado. Esto acaba en 1929, cuando Estados Unidos se ve obligado a repatriar capitales de Alemania, repatriar capitales de Argentina y de otros países latinoamericanos. En estos momentos, estos países van a sufrir, primero, un problema de descapitalización pública. Los estados dejan de tener dinero para operar. Segundo, las empresas se están hundiendo también por desinversión. Mucho de ese dinero estadounidense no estaba solamente metido en deuda pública, también estaba metido en inversiones privadas. Y sobre todo, empresas que podían funcionar, de repente dejan de funcionar porque dejan de tener dinero contante y sonante, dinero con el que pudieran operar, y se ven obligadas a dejar de operar.
Esta es la difusión financiera de la crisis, que rápidamente se transforma en una crisis comercial. Cuando las empresas de todos los países tienen, primero, un problema de desinversión, porque todo el mundo está retirando capitales. Segundo, un problema de demanda, porque la gente se está yendo al paro, la gente está dejando de demandar, la gente está dejando de consumir y las ventas se desploman. Y tercer elemento, cuando además deja de haber capital circulante y las empresas dejan de poder operar, todo lo que son las compraventas, todos los intercambios, no solamente de productos finales, sino también de productos intermedios y de productos básicos, se desploman. Con una gravedad que atañe al comercio internacional. Imaginaos que somos unos exportadores valencianos de naranjas, que estamos especializados o que nos gusta, por nuestra afición a exportar naranjas a Argentina. Y normalmente durante muchos años hemos exportado naranjas a Buenos Aires, desde Valencia, sitio bonito, y cuando les llegan las naranjas, cada 3 meses o cada 6 meses, nos giran el valor de sus importaciones, que son nuestras exportaciones. Pero llega un momento en que, como siempre, por ejemplo, en febrero de 1930, hemos vendido las naranjas a Argentina, estamos esperando a que nos llegue el dinero que los importadores argentinos nos deben por nuestras naranjas, pero por los motivos que os he contado antes, básicamente la descapitalización masiva de una economía por la retirada estadounidense de capitales, esa economía argentina, ni a nivel macro, ni el empresario que nos importaba las naranjas a nivel micro, tienen el dinero necesario para pagarnos. Y en ese momento nos damos cuenta de que no estamos recibiendo un solo peso, una sola peseta o un solo dólar por las naranjas que les hemos exportado. A eso se le llama bloqueo de divisas. El país receptor, Argentina, bloquea divisas, no deja salir divisas, no deja salir moneda de su país porque tiene una gran carestía de unidades monetarias, de dinero contante y sonante, no solamente de capital. Y nosotros, como empresarios desde España o desde cualquier otro país, nos vemos con que nos hemos quedado sin mercancía y sin el dinero que nos deben. ¿Cuál es la respuesta al bloqueo argentino de divisas? El bloqueo español de divisas y de mercancías. Y así es como la depresión, que empezó en una bolsa, cierto es que en la plaza más importante de la economía capitalista en los años 20, se transforma en una gran depresión global. ¡Ojo! Cuando se habla normalmente de la Gran Depresión de los años 30, en la que es cierto que el comercio internacional estuvo a punto de bloquearse, de desaparecer, se suele decir que fueron los bloqueos de divisas y la contingentación lo que acabaron con el comercio. No, hay que distinguir. Una cosa es el bloqueo de divisas, que os lo acabo más o menos de explicar, cuando un país ya no permite salir de su territorio las divisas para pagar sus importaciones, lo que va a obligar a terceros países a su vez a bloquearte las divisas a ti. Y otra cosa es la contingentación. Bien, a partir de 1932, obviamente el comercio no se podía parar en absoluto, porque estábamos ya en una economía no tan globalizada como la actual, pero sí bastante globalizada. El comercio internacional no se podía parar, ni de productos finalizados, ni de productos intermedios, ni de materias primas. Y a lo que llegan los países es a acuerdos bilaterales de pagos y de contingentación de mercancías. Lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. Imaginémonos que Argentina nos da carne de vaca y nosotros les damos naranjas. Bien, el acuerdo bilateral suponía que Argentina evaluaba la carne de vaca que le vendía a España, España evaluaba las naranjas que le vendía a Argentina, había un acuerdo por cantidades valores de comercio vaca-naranja que ambos países se iban a intercambiar, y el resto que quedara de ese trueque, la diferencia que hubiera entre el valor de la exportación de un país y el valor de la exportación de otro, se tenía que saldar mediante un acuerdo bilateral de pagos para decir: oiga, España, yo le estoy exportando
carne de vaca por valor de 110 y usted me está exportando a mí naranjas por valor de 90. No nos vamos a pagar 110 contra 90, simplemente vamos a intercambiar vacas por naranjas y el resto, esos 20 dólares o 20 piedras que nos debemos, ese resto que queda, eso sí que lo vamos a cambiar en moneda. Esta medida de acuerdos bilaterales de divisas más contingentación, que la contingentación era simplemente calcular la cantidad y valor de mercancías que nos íbamos a intercambiar de un país con otro, fue lo que permitió a partir del año 32, más o menos 33, volver a recuperar el intercambio comercial a nivel global gracias a acuerdos bilaterales. Ya he iniciado un poquito lo que es el camino de la recuperación. Por favor, si tenéis dudas, decídmelo, comunicad por email o por lo que sea, o a gritos, pero claro, no os tengo delante, no sé si me estáis entendiendo un poquito, nada o en absoluto, ¿vale? Nos vemos.